Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Rodrigo Magaña, que tiene su consultorio en la ciudad de Guadalajara y es médico estético, ya con 16 años de experiencia. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Kurt? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Todo muy bien, gracias. Pues el tema de hoy va a ser Botox, entonces pues vámonos de lleno. Empezando, ¿qué es la toxina botulínica? Básico y súper importante, porque la verdad es que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado este medicamento, que es un medicamento muy seguro de hecho. El Botox fue la primera casa comercial grande que lo comercializa y el producto, bueno, la sal, el medicamento, es la toxina botulínica. La toxina botulínica hay muchas marcas, son tres principalmente las más grandes y las más reconocidas, que es Botox, una de ellas, Xeomin y Dysport. Son las más grandes, las que generan más documentación, ciencia y que es más investigación. Hay muchas otras marcas que son buenas, pero no tienen tantas aprobaciones a nivel internacional. Entonces yo por eso siempre recomiendo a mis pacientes que se vayan por el lado de estas tres marcas y que investiguen muy bien con sus médicos qué están usando. Pero bueno, la toxina botulínica es un medicamento que lo que hace principalmente es paralizar o neuromodular ciertos músculos para que no tengamos líneas de expresión, principalmente en frente, entrecejo, patas de gallo, la nariz, la zona del mentón, se puede trabajar en el cuello y muchos otros lugares. Ahí acaba de darme una pregunta que también para allá iba. Ya ahorita que nos dijo las tres marcas que no estamos patrocinando ni nada, ¿cómo sé yo si yo estoy pidiendo algún producto o alguna marca que sepa yo que está reconocida internacionalmente? ¿Cómo sé yo que donde estoy yendo me la están poniendo? Es bien importante porque la verdad ya hay varios casos, hay muchos casos ya reportados en investigación sobre toxinas botulínicas piratas de Asia, de Estados Unidos, de varios lugares. Entonces sí es bien importante la comunicación con el médico. Ahí no hay de otra. Que le preguntes a tu médico o a tu doctora con quien estás haciendo el procedimiento, que le preguntes, doctora, ¿qué marca me vas a poner? Uno, ¿vale? La marca es importante. Porque la marca tiene, cuando son buenas marcas, obviamente tenemos un número de lote, un número de fecha, y podemos darle seguimiento de dónde viene esa toxina botulínica. Incluso si estuvo todo el tiempo en frío, si hubo cambios de temperaturas, etcétera, podemos rastrearlo, pero sí es bien importante sobre todo preguntarle al médico, que al momento de la aplicación no llegue el médico con una jeringuita como esta y nada más te empiece a dar unos piquetes, que sea frente a ti, que saca la jeringuita, toma el medicamento, te muestre el frasco, te muestre la cajita y después haga la aplicación. Yo creo que es bien importante y bien básico tener esa confianza con el médico para poderle pedir sus credenciales. Eso es bien importante también. Por lo menos en México la regulación dice que solamente los médicos, odontólogos, podemos aplicar la toxina botulínica. No el personal de enfermería, no el personal de cosmetología ni nutrición. Entonces, sí tener como buena comunicación con tu médico y pedirle sus credenciales y que te enseñe bien qué está poniendo, porque luego pues te puede poner agua, literal, o cualquier otra cosita. Eso creo que le está dando a un clavo muy bueno. Mucha gente somos muy penosas, la verdad. Entonces, si llegas a un lugar, nunca lo has hecho y luego te recomendaron mucho, ay no, que el doctor, que no sé qué, que la Virgen de Guadalupe se le presentó y le dijo que iba a ser un experto, no sé qué, y llega uno intimidado, así casi como si me están haciendo el favor. ¿Cómo le voy a decir al doctor? Oiga, porque yo supongo que un buen doctor llega y le dice, literal, hola, vamos a empezar. Aquí está, y empiezan a darle. Y eso que dicen así que llega como pues de entrada está medio sketchy, pero pues si yo no he visto este programa y no estoy informado y ya pasé eso, ¿qué hago? Sí, es bien importante. Yo creo que aquí, bueno, en temas de medicina estética, principalmente, eso que te digo de la comunicación y la empatía con tu médico es bien básica, es bien importante. Que haya la comunicación y que haya la confianza de explicar estas cosas. Yo como parte de mi protocolo, siempre, sí o sí, estoy con mi paciente, hago su historia clínica, hacemos la valoración, hacemos el plan estratégico para el tema de antienvejecimiento, de rejuvenecimiento o lo que sea, y al momento de explicarles, les propongo yo incluso marcas, porque incluso entre marcas puede haber ciertas variaciones de precios, vamos. Pero yo siempre cuando les explico, les digo, yo uso esta marca, les enseño la cajita, les explico por qué uso esta marca que yo uso, tener la confianza con el médico y bueno, que el médico tenga ese profesionalismo de decirte yo uso esta marca por esto y esto, que te dé las razones y al momento de la aplicación, muchas veces me ha tocado, pero muchísimas, yo creo que el 80% de las veces, cuando llegan pacientes nuevos que ya se han aplicado toxina en otro lado, les pregunto, ¿y qué toxina te pusieron? No, pues ni idea, pero me fue muy bien, o muy mal, o me dejaron hacer chueca, o quedé perfecta, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no preguntan, o el médico no les explica qué estamos haciendo. Y yo la verdad es que peco de parlanchín a veces, y sí me gusta explicarle muy bien al paciente la marca, el por qué, la cantidad de unidades que se aplican, por ejemplo, también, los puntos de aplicación,
y que sepa que es un producto de excelente calidad. Yo uso solamente productos de alta gama y de buena calidad porque yo quiero dormirme muy bien en la noche sin pensar que te puse Kurt, una cosa que te va a dejar algún problema en el rostro. En mi caso, que soy muy penoso y que no voy con Rodrigo y que me va a explicar todo, ¿cómo puedo romper ese hielo? Entiendo que es difícil la pregunta, pero y si no hay respuesta, pues también se vale, ¿no? El paciente tiene todo el derecho. Yo siempre he dicho que al final los médicos trabajamos para el paciente. Nuestros pacientes son lo más importante que tenemos al final del día. Entonces, ese respeto de explicarles las cosas, incluso cuando no te lo pidan, creo que es muy importante. La pregunta que tú ves, ¿cómo romper ese hielo? Yo creo que la confianza y que veas que sus títulos están colgados en su consultorio, que veas que la clínica tiene las instalaciones adecuadas, que sea limpio el lugar, las marcas o los frascos o lo que tú quieras a la vista del paciente, eso ya da un poco más de confianza y puede generar que se inicie la plática sobre las diferentes marcas, sobre las cantidades de unidades, etcétera. Pero sí creo bien básico que el paciente sepa que se está poniendo en la cara, o sea, es tu cara. O sea, ahí que se te quite la pena y vámonos. O sea, oye, Doc, ¿qué marca usas? ¿Por qué? Lo que tú me preguntas, ¿cuántos años de experiencia tienes? Se vale, estamos entrevistando a nuestro médico para que nos haga un trabajo. Es como cuando vas con un arquitecto que te va a hacer tu casa, no le pides fotos de casas anteriores que haya hecho, o si la va a hacer de hormigón, de concreto, de madera o de palitos, ¿no? Nada que ver, no sé. Tú dime, ¿el hecho de que use cama metálica o de madera marca alguna diferencia con el tipo de doctor, tipo de lugar que estás yendo? Por ejemplo, cuando llegas a un lugar, y esto también son los años de experiencia de este lado, entrevistando, si yo llego a un lugar o llegar a ir a un lugar y veo que la cama es de madera, así, toda fea, donde me van a acostar, pues yo diría, ojo, porque para un masaje sí, pero para algo así donde ya inyectan, me iría más polihigiénico. ¿Eso sería algo a fijarse o nada que ver? A lo mejor nada que ver, soy yo. Se me hizo muy interesante tu pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. Pues no, de hecho yo he puesto toxina botulínica alguna vez a un amigo, se lo puse en la playa, o sea, literal. O sea, obviamente hay que hacer asepsia y antisepsia, hay que limpiar muy bien, que la zona esté perfectamente limpia y aséptica, con algún antiséptico para limpiar muy bien la zona. Yo mi camilla que tengo se sube, se mueve, se baja para todos lados, todo como muy profesional, pero hay quien tiene solamente una camilla horizontal y ahí hace la aplicación y no hay ningún problema. No es un procedimiento que se tenga que hacer ni en quirófano, ni se tiene que hacer en procedimientos de media estancia, es sinceramente de entrada por salida. Yo lo que hago es, hola paciente, ¿cómo estás? Platicamos un poquito, nos sentamos en la sala, vemos las expectativas que tiene el paciente y vamos al silloncito, limpieza, piquetitos y a su casa. Nos tardamos más de media hora muchas veces y es algo pues bastante sencillo. Que la cama, la posición, a veces incluso un paciente tengo que se pone muy nervioso cuando se siente en la camilla, el efecto de la camilla o el efecto de la bata blanca. Entonces a él siempre le gusta que se lo ponga en el sillón de mi consultorio y sentado, porque si se recuesta, se empieza a poner muy nervioso. No le duele, no sufre, pero es un tema de pánico a los hospitales, ¿no? O a los médicos. Entonces él se siente en un silloncito, él junto a él, listo. Entonces, en resumen, la cama no importa, lo que importa es la mano. La mano es lo más importante, Kurt. Eso, por favor, que sí lo chequen los pacientes, que pidan imágenes de antes y después. Eso es bien importante. Que vean el trabajo de la persona y la mano. O sea, no importa si estás de pie, de cabeza, en un puente peatonal o en la playa, que la mano que te lo ponga sepa lo que está haciendo. Pues o que lo vean aquí en doctores especialistas, porque pues usted sabe que solo trabajamos con buenos doctores. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el uso estético y el terapéutico? ¿Es el mismo producto o es diferente tipo de Botox? Te agradezco muchísimo esa pregunta. Sí, es el mismo medicamento. Se usa toxina botulínica de varias marcas. El uso estético va principalmente, como te lo comentaba, hacia la frente, líneas horizontales, líneas verticales, pata de gallo, las líneas de la nariz, el mentón que se arruga, el cuello que está como muy largo, muy flojo, muy laxo, pero también tiene usos terapéuticos súper importantes y son los más. Se aplica toxina botulínica en la zona del temporal y en la zona del macetero y en la zona de la nuca, por ejemplo, para que todo el músculo frontal y occipital se relaje. Viene una relajación muscular post aplicación. Entonces esas cefaleas o esos dolores de cabeza tensionales, tanto neurólogos como médicos como yo que hacemos también medicina funcional, podemos aplicarlo en estas zonas para disminuir dolores de cabeza. Se usa también para temas oculares como oftálmicos, para temas de vejiga, se mueve mucho y la vejiga está apretada, por así decirlo, para que la vejiga se relaje y no haya pérdidas funcionales. Se usa para hiperhidrosis, para sudoración excesiva en axilas, en plantas y en palmas de los pies, que cuando sudamos mucho, se aplica en las manos y en las plantas y mejora muchísimo. Y bueno, hay muchos usos no estéticos de la toxina botulínica que son maravillosos.
Pero ahí, por ejemplo, cuando estuve haciendo mi investigación, me salía toxina botulínica tipo A, toxina botulínica tipo B. La que usamos siempre en medicina estética es toxina botulínica tipo A y es la que se usa en realidad para todos los procedimientos. Hay otros tipos de toxinas, pero no tienen una capacidad terapéutica de igual medida. La que usamos para todo es la toxina botulínica tipo A, tanto terapéutico como estético. La tipo B es como decir que hay 20 tipos de colágenos, pero el que más nos sirve es el tipo 3, el tipo 1, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que existan 20 colágenos es importante conocerlo. Y para temas terapéuticos y de aplicación, la toxina tipo A es la que se usa. Y la pureza de esa toxina va a depender un poco también de la marca. Yo por eso uso la marca que uso, porque es muy pura, porque no tiene proteínas extras que van a provocar reacciones alérgicas, como la albúmina, por ejemplo, que es un derivado del huevo, u otro tipo de proteínas que están en ese tipo de toxina tipo A, más ciertas proteínas que no son necesarias que tengamos, vamos. Aquí otra. Ahorita que dijiste el comentario que agarraste un compa o bueno, un paciente o algo en un lugar, no en tu consultorio para sacarlo de un problema. Ahí no hay riesgo de un moretón. Claro. De hecho, los efectos secundarios, bueno, los riesgos, porque efectos secundarios es una cosa y los riesgos son otra cosa. Los riesgos que puede haber es que yo toque, obviamente, en el rostro tenemos miles de venas, de arterias y de nervios. Es una anatomía súper compleja y súper intricada. Yo me encanta la anatomía y peco de minucioso porque soy anatomista y me encanta la escultura y me encanta ese tipo de cosas. Y di clases de anatomía en la universidad hace ya unos buenos años. Entonces me considero un anatomista y hay que conocer muy bien por dónde pasan venas, por donde pasan arterias, por donde pasan nervios, para no tocarlos. Lo más común es que en la patita de gallo podamos hacer un moretito porque aquí hay muchas venitas chiquitas, pero bueno, el hematoma dura 2 o 3 días y no hay ninguna complicación. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con la aplicación, en qué músculo se aplica, porque ahí sí podemos provocar un efecto secundario de asimetrías, de caída del párpado, que eso creo que es lo más importante y lo más divertido de este tema, que pasan muchas complicaciones cuando no se aplica en el lugar adecuado. Y ahí, por ejemplo, ¿duele? Sí. A mí eso es lo que me ha dado pánico hasta el momento. No he querido hacer nada de eso porque le tengo un pánico a las inyecciones y me da miedo que me duela y siento que me van a querer hacer y voy a estar así y o sea, entonces definitivamente sí es algo que me da mucho miedo. Sí, en medicina estética decimos que la peor mentira que podemos decir es que va a ser un piquetito y no duele. Pues no, o sea, sí duele, es una agujita muy pequeñita, es la aguja más pequeña que existe en el mundo, que es la de insulina, la que yo uso mide 3 o 6 milímetros, es muy pequeñitita y bueno, obviamente al momento de tocar la piel con una aguja, pues es doloroso, pero es un dolor muy muy rápido. Normalmente el piquete duele en algunos puntos si yo coincido con algún nervio, pero no es un dolor intenso o que te vaya a hacer que quites la cabeza, vamos. Pero cuando pasa el líquido, como está diluido en una solución salina, sí se siente un poquito como presión y además son varios piquetes, o sea, no es nada más uno. En la frente se ponen por lo menos, depende del caso, yo que tengo una frente amplia, son 10 piquetes por frente, más el entrecejo, más la pata de gallo, más la nariz, o sí son varios piquetitos, que la verdad es que yo trato de hacerlo, el tema de la aplicación, lo más cómodo posible para el paciente. Les doy un peluche para que lo abracen y están como abrazando el peluche. Tengo un aparatito que vibra, entonces lo pongo junto al piquetito. Para el momento de poner el punto, el vibrador está distrayendo la atención del punto. Pero muchas personas me dicen, no hombre, tú dale sin tema, o sea, los piquetes, acabo rápido y listo. Una pregunta, bueno, dos. Si es cierto o es mentira que después de que te ponen el Botox no debes de dormirte porque después te enchuecas el área. ¿Es correcto eso? Sí, las indicaciones posteriores y las más básicas, de hecho ya están cambiando. Yo ahorita ando en Ciudad de México porque viene a una actualización, pero es un doctor muy famoso, el doctor Nabil Fakil, que es un muy buen médico en este tema de la toxina botulínica. Lo normal y lo que se usaba antes eran las 4 horas posteriores a la aplicación. Hay que estar en una posición neutral, porque si me muevo a la derecha, el medicamento se puede mover un poquito para acá. Como es un líquido, se puede mover debajo de los tejidos. Entonces, si me pongo así, todo el día, el líquido a lo mejor se puede mover un poco, se puede difundir un poco hacia la derecha o hacia la izquierda y provocar que un lado se fije más que el otro. Entonces, yo sí recomiendo las siguientes 4 horas estar derechito en la computadora, el teléfono, en lugar de estar aquí, mandarlo para acá.
Si estás con los hijos, pues jugar con los hijos o lo que sea, pero no estar agachado viendo qué están haciendo, sino más bien tenerlos con la mirada hacia el horizonte para que no se me mueva eso que yo ya apliqué. La actividad física también yo recomiendo ese día no hacerla, y hay ciertas cosas que ayudan. Yo estoy haciendo una investigación ahorita sobre la durabilidad de la toxina botulínica con el consumo de zinc. Si tomamos zinc, parece ser que dura más tiempo, entonces tomar zinc después de la aplicación es bueno. Puedes tocar, puedes masajear, puedes hacer toda tu vida normal, puedes aplicar maquillaje después de media hora, puedes aplicar tu bloqueador solar después de media hora, pero la vida la verdad es que muy normal, solamente tener cuidado 3 o 4 horas posteriores de estar derechito para que no se nos vaya a mover de más. ¿Qué pasa si cuando me están poniendo el Botox, y tómala, y luego ya quedas así chueco? ¿Cómo te lo corriges? Si el paciente se mueve, pues yo les digo, no te muevas, y la verdad es que nunca me ha pasado, que se salga. Me ha pasado solamente una vez. De hecho, ayer me pasó con un chavo que estaba aquí, que estaba apenas limpiando con el algodón para hacer la asepsia, y ya se me estaba como moviendo. Entonces la novia se puso junto a él, le dio la mano, todo bien, no sé qué. No le dolió nada, solamente el miedito famoso a las agujas, ¿no? ¿Qué volteó y le dijo? Te ves como mi papá, si no te dejas, te dejo. Le dijo, ¿te lo pones o te lo pones, caray? Pero bueno, ¿qué pasa en el supuesto de que te piquen y te quedes con la ceja así como villano? A mí lo que más me preocupa es cuando hay una ptosis palpebral, cuando se cae el párpado. Porque si dejamos una ceja picuda, por ejemplo, que puede pasar, que tenemos asimetría muscular, pero si dejamos una ceja picudita, por ejemplo, es porque a lo mejor no liberamos por completo el músculo orbicular, que es el que cierra el ojo, y el músculo frontal me está jalando más de lo debido. Entonces yo lo que hago es poner un punto extra en esta zona de aquí para que la ceja baje un poco. Y listo. Eso se hace un toque a los 7 días. O sea, se soluciona. Sí, o sea, se soluciona. Si el ojo se cae, ese ya está más cañón. El ojo de muñeca famoso, nunca me ha pasado y toco madera. Creo que a Katy Perry le pasó en un concierto, que estaba cantando y luego de repente se le cayó el ojo así. Ajá. Empezó, o sea, como que no tenía control del ojo. Déjenme sus comentarios ahí sobre el de pero bueno. Por ejemplo, lo que me dice de Katy Perry, si le estaba como abriendo y cerrando el ojo, no fue toxina botulínica, porque sí tenía control y movilidad. Pero si está todo el tiempo caído así, o bajito así, ahí sí es toxina botulínica, porque el músculo ya queda paralizado, y por más que le jale para arriba el ojo, no lo puedo levantar más. Está paralizado el músculo, ¿vale? Esto es por dos cosas, porque en el tema orbicular de la pata de gallo lo ponen muy cercano al párpado, que eso, bueno, es muy poco común. Y la otra, y no sabían porque hasta hace muy reciente los estudios que salieron, tenemos en el arco superciliar, en el hueso que tenemos aquí en la ceja, tiene dos muescas. Una en la parte interna y un foramen, un orificio en la parte superior. Esto es anatomía básica, pero que luego, la neta, los doctores no le entienden la cosa. Entonces, si yo me voy profundo, de hecho, si te tocas, a lo mejor creo que tú lo puedes tener por la forma de tus ojos. Yo aquí tengo una muesca bien puesta, y acá hay un hoyito. Entonces, si yo me voy a ese hoyito, el líquido puede pasar hasta la parte inferior del párpado y hacer que baje el párpado de un lado o del otro. Entonces, aquí lo importante es checar la anatomía. Es bien importante, porque luego, por sí me ha tocado ver muchos casos en TikTok y en redes sociales que nada más ponen los puntos y bla, pero nunca tocan al paciente. O sea, es bien importante palpar el hueso, palpar el músculo, para ver la profundidad a la que yo voy, para ver que no estoy yo entrando en alguno de estos orificios y que no tengamos ese tipo de consecuencias. O sea, conocer bien la anatomía y no tenemos problemas. Pero lo mejor es prevenir, obvio. Pero si ya estás fregado y ya se te cayó, tengo entendido que con los rellenos hay ciertos láser que lo disuelven y que ya te recuperas y así. Con el Botox, si te lo pusiste mal y ya te fregates. Con los rellenos de ácido hialurónico hay una enzima que los deshace y perfecto. Con los bioestimuladores, pelas, ahí se quedan hasta que se quitan. Con la toxina botulínica o con el Botox, hay formas, por ejemplo, el masaje constante, el estarlo como levantando, la bioestimulación con ciertas maquinitas para que el músculo recupere la función, me ayuda a que ese ojo caído o esa boca que queda así, o cosas que no están tan bien, puedan mejorar. Hay un medicamento que se puede dar también para que el efecto se vaya mucho más rápido, pero al final del día sí hay que esperar por lo menos 2 semanas, un mes, y si no hay tratamiento y si el músculo está muy paralizado, hasta 3 o 4 meses. Fuera de ahí, ¿hay algo más? No, lo que hay que hacer es esperar por lo menos 2 o 3 meses para que el efecto se vaya por completo. Hay un medicamento que se puede tomar para que disminuya ese efecto y que se vaya más rápido. El masaje, ciertas máquinas con radiofrecuencia o con electroestimulación para que el músculo retome un poquito más esa movilidad son muy válidos, pero la verdad es que yo trato de evitar cualquier efecto secundario o cualquier tipo de estas complicaciones, checando muy bien la anatomía en donde estamos aplicando la toxina botulínica para
para que no se mueva. La mayoría de los casos se resuelven a los 7 días, una ceja un poquito más abajo, una ceja un poquito más arriba, y este tipo de cuestiones que son anatómicamente permisibles, las podemos arreglar con un poquito más de toxina en ciertos lugares para generar esa simetría y que quede todo perfecto. Entonces, pues aquí la moraleja sería tratar de, desde el principio, hacer tu mejor elección. Ya ves las consecuencias que pueden pasarte, así es de que no te dé pena preguntar, calma, ¿qué es esto? ¿Qué toxina es? ¿Cuál es la marca? ¿Por qué la usas? Y todas las preguntas que dijo el doctor Rodrigo al respecto. En base a lo que hemos platicado, ¿qué pasa si llegan y me empiezan a picar? Nunca lo he hecho y resulta que soy alérgico o no genera alergia al Botox. Excelente pregunta. En realidad es muy raro que haya temas de alergia. Yo no he tenido ningún caso en mis 15, 16 años de experiencia. Es muy complicado que haya reacciones alérgicas. Hay una marca en particular solamente que tiene albúmina, por ejemplo, que sí puede provocar un poquito de reacción alérgica o resistencia. Pero en realidad es muy complicado o muy poco común que haya una alergia a la toxina botulínica. Ok, ¿y qué pasa? Yo he escuchado, igual y es leyenda urbana, la verdad. No me hagan mucho caso, aquí nos van a aclarar. ¿Qué pasa si cuando te están poniendo el Botox le dan una vena y te genera necrosis en esa parte y te mueres? Eso es un mito urbano y eso no pasa. Cuando le dan a las venas o cuando canalizan arterias es con ácido hialurónico o con bioestimuladores o materiales de relleno. Si yo canalizo una vena, una arteria, aunque sea chiquita o aunque sea de las grandes del centro, el medicamento pasa y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay ninguna complicación con la toxina botulínica. Nada de que se te va y luego se te va en el torrente sanguíneo y luego se te acumulan y se te congela el cerebro. Pues no, por la toxina botulínica no, por otras cosas a lo mejor sí. O ya no tienes erecciones, nada que ver. No pasa nada. O sea, en realidad no te cae nada, no pasa nada. La toxina botulínica, además, cada punto que ponemos es una cantidad mínima. O sea, si pusiera una jeringa completa en una vena canalizada, no creo que ya lo haya hecho nunca nadie, ni siquiera por temas experimentales, pero la cantidad que yo pongo en cada puntito es mínima. Entonces, si yo tomo una vena y se va el medicamento hacia la circulación sanguínea, no pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasa si esto, que dicen que este es el triángulo de la muerte, que por aquí pasa no sé qué, que llegas a picar en algún lado, algo o tampoco nada? Es justo igual la confusión que existe entre la aplicación de toxina botulínica y ácido hialurónico. Sí, la nariz, el entrecejo, la boca son puntos muy delicados y de alto riesgo, por así decirlo, con ácido hialurónico. Pero es un material de relleno que no tiene nada que ver con el Botox, con la toxina botulínica. Los materiales de relleno, como el ácido hialurónico y los bioestimuladores, sí pueden tapar las venitas o las arterias y provocar necrosis en la nariz, necrosis en la frente, en los labios. Hay forma de manejarlo, pero con la toxina botulínica ese tipo de problemas no existe, es un tema aparte. Y aparte afecta nada más músculo, ¿no? No afecta tejido blanco o otro tipo de tejido, ¿no? Estoy pensando, o sea, hasta ahorita lo que dije, que sí se te va el pene y no sé qué, pero pues el pene no es músculo. Sí, o sea, como que no tiene lógica de dónde lo sacan. Pero es que en ocasiones ves cada cosa en TikTok que dices tú, ay Dios mío santos, pero aquí pueden estar seguros que el doctor Rodrigo, antes de entrevistarlo, nos presentó sus cédulas, diplomas, certificados, todo lo analizamos, todo lo revisamos, hicimos double check. Entonces, estamos oyendo en base a su experiencia, pero es una persona que ya es médico y el gobierno de México le dio sus certificados para ejercer, entonces es una fuente confiable. Yo estoy en México y en Argentina, tengo mi certificación a nivel internacional como Master Injector de toxina botulínica, que me da mucho orgullo. Y lo que dices es muy importante, hay muchísima desinformación, porque cualquier rostro que vemos de artistas, familiares, famosos, lo que tú quieras, les vemos como que algo hinchado o algo raro, decimos inmediatamente, se le pasó la toxina botulínica. Pero la verdad es que no, la toxina botulínica lo que hace es adelgazar los músculos en ciertas zonas y nunca te va a dar más volumen, no se pone en los labios, no se pone en los cachetes, en otros lados, pero tiene sus indicaciones. ¿En el pene se pone o no? ¿Lo ponen ahí? No, en el pene se puede poner ácido hialurónico para que dé más volumen, pero la toxina botulínica nunca va a dar más volumen. Entonces, pues ahí lo tienen. Doctor, ¿algo con lo que le gustaría cerrar? Nada, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes en Guadalajara. Cualquier duda, estoy a sus órdenes a través de Kurt, a través del canal. Me gusta mucho ese tema de resolver dudas, de platicar las cosas y de que el paciente esté muy enterado de lo que está haciéndose y lo que me gustaría hacer. Si tienen dudas, vamos a dejar la tarjeta digital del doctor para que lo puedan contactar, hacer citas o déjenos sus comentarios y yo me encargo de buscar al doctor para que nos aclare. Pues muchas gracias, doctor, y pues estamos. Dale, gracias, Kurt.
Después de mi plática con el Dr. Rodrigo, puedo concluir que si eres como yo, que aún estás pensando en ponerte toxina botulínica, el buscar un médico estético que tenga experiencia y acreditaciones sería tu mejor opción. Recuerda dar like, suscribirte y compartir. Esto nos ayuda a generar más contenido. Y si andas buscando un médico estético, puedes ingresar a nuestra página web doctorespecialistas.com, donde encontrarás al mejor de tu ciudad. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.